presentes mediante Facebook, mediante Zoom. Universidad UNIAC les da la bienvenida y damos pase a la actividad del día de hoy, conversatorio de la Facultad de Administración desde el área de coaching, con la actividad coaching y consultoría organizacional en enfoque holístico. Damos a continuación el pase a Sergio Aravena para que nos pueda comentar sobre la actividad y también presentar al expositor del día de hoy, Gianfranco. Muchas gracias a todos. Comentarles que además, al finalizar la actividad, pueden realizar todas sus dudas y consultas mediante el chat de Zoom, como también el chat de Facebook, al cual vamos a leer al finalizar todas estas consultas que tengan para poder responderlas abiertamente. Muy bienvenidos a todos y doy el pase a Sergio. Muchas gracias. Sergio, el micrófono está silenciado. Ahí sí. Me están escribiendo por WhatsApp que hay varios estudiantes que están afuera, que no pueden entrar, me dicen. Por favor. No nos aparece en lista de espera, pero de Perú, todas Igual, maneras... Soledad Davison, Soledad. No hay más gente en la lista de espera, pero comentarles de todas maneras que si no pueden ingresar desde Zoom, pueden ingresar mediante la plataforma de Facebook en donde se está transmitiendo en vivo, por tanto lo mismo que estamos transmitiendo mediante Zoom, lo pueden ir viendo en Facebook y también comentar desde allí. Nuestro usuario es Universidad UNIAC, así que nos pueden buscar y ver este conversatorio en vivo. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes ya. Nos juntamos otra vez como cada jueves en estos conversatorios que en un principio los dedicamos exclusivamente a los estudiantes de la universidad que están en el área de coaching, estudiando, entre otras cosas, un magíster en coaching organizacional. Con el paso del tiempo, hemos extendido estos conversatorios hacia la comunidad entera como una forma de vincular la universidad con otros entes de la misma comunidad. Y nos ha pasado que, dado que estamos invitando a expertos internacionales, extranjeros, bueno, esos mismos expertos han traído, diríamos, su propia barra, y entonces tenemos hoy día la rica posibilidad de compartir con gente que está en otros países de Latinoamérica. Así que bienvenidos a los que se están conectando desde México, mucha gente de Colombia, de Argentina también, de Perú. Sobre todo, esos son los países que nos han acompañado estas últimas sesiones. Todavía me indican, Fernández, que hay gente afuera que no puede entrar. Nos acaba de aparecer Claudia Fuentes, así que estamos admitiendo a la gente. Sí. De todas maneras, si tuvieran alguna complicación, les pedimos volver a actualizar el link de Zoom o ingresar, como les comentaba, directo desde Facebook Live en nuestro sitio universidad. ¿Me puedes mandar por el WhatsApp el ¿Sí? ingreso para yo mandárselo inmediatamente a ellos? Sí, no hay problema, se lo envío. Bueno, en cada sesión nosotros iniciamos cada sesión con lo que le llamamos un ejercicio pequeñito de centramiento. ¿Para qué es el centramiento? Te lo explico para los nuevos. El centramiento los hacemos los que nos dedicamos al coaching antes de iniciar una conversación de coaching con la persona en la que estamos al frente, y nos sirve para centrarnos, para estar presente. Para estar presente no solamente en el físico, sino que emocionalmente, mentalmente, y sobre todo, algo que nos parece bastante difícil a veces, es como dejar los juicios afuera
y escuchar al otro sin juicios, escuchar al otro con la máxima atención. Y entonces, en este momento en que vamos a conversar con Gianfranco, que, que viene de otro país, que incluso su acento es distinto, la idea es conectarnos con él desde sin juicios y escucharlo atentamente. Entonces, como para hacer ese ejercicio, la idea es invitarlos a que nos conectemos con nuestra presencia, y una manera de conectarnos es poniendo atención, centrándonos en nuestra respiración. Entonces les invito a ponerse cómodos y ponerse con los pies bien puestos en la tierra, las dos plantas de la, estoy preocupado de esto, las dos plantas de los pies puestos sobre la tierra, y desde ahí tomar contacto con la respiración, desde ahí darme cuenta cómo estoy respirando, desde ahí sentir cómo entra y cómo sale el aire por mis fosas nasales, permitirme darme cuenta de mi emocionalidad, qué estoy sintiendo, qué pensamientos se me vienen a la memoria, y esos pensamientos dejarlos fluir, dejarlos pasar, no quedarme con ese pensamiento, sino que volver a conectarme con mi respiración. Este es mi presente, este es el aquí y el ahora. Quizás es la oportunidad para agradecer que siento mi respiración, que siento mi corazón, que estoy vivo, que tengo la gran oportunidad de conectarme con los otros desde este espacio donde nos juntamos para estar presentes, para escuchar a un otro, para acogerlo. Y lentamente, muy lentamente, nos disponemos a abrir los ojos, y estar acá presente. Bueno, bien, ok, ok. Buenas noches para todos, para los que se están recién integrando. Tuvimos un pequeñito demora al ingreso porque la universidad nos está apoyando hoy día, y significa que estamos en Facebook Live, también lo están transmitiendo, y eso nos demoró un poco. Pero bueno, ya estamos aquí presentes. Muchas gracias.
Gianfranco. Sí, presente. Te quiero presentar, Gianfranco. Bien. Bueno, primero que nada decirles que estamos frente a un hombre que siempre digo yo, cuando alguien se interesa por nuestros entrevistados, pueden buscarlo en las páginas, en las redes sociales, en la identidad pública que él tiene. Él tiene una página en Facebook y tiene su propia página Tú me ayudas en la lectura, www.trusttour. ¿Ah? Trust Your Life, que ¿Qué es en significa? inglés. Entonces, es un poco el juego de mi historia. Thrust es empuje en un avión, es digamos, la potencia de un avión. Y quiere decir en inglés también posicionar, poner un palo en el suelo para definir un lugar. Entonces, es como empuja tu vida, y por eso en español mi página Facebook se llama Propulsa tu vida, y es un poco como también poner en un lugar claro y decir, bueno, esto es lo que quiero. Bueno, y entonces una de las cosas bonitas que me sorprende cuando veo tu página es que dice que este hombre es un ingeniero aeronáutico. Correcto. Que subió con éxito la carrera profesional, pasando de ser un ingeniero de sistema o ser un gerente de proyectos hasta director de proyectos, y culminó convertirse en consultor para multimillonarias empresas. Durante este periodo obtuvo conocimientos explícitos a través de la capacitación formal, ya nos hablará de ello, así como la experiencia trabajando en corporaciones privadas y personales. Pero después de 20 años, y eso es lo interesante, después de 20 años en esa actividad, vuelves hacia Uruguay, a un lugar donde está hoy día, ¿no es cierto?, que se llama La Paloma, en la costa atlántica, y ahí estás con tu familia, y ese cambio de vida, ese cambio de dejarlo todo, que es la pregunta que muchas veces los coaches le decimos a los coachees. ¿Será la hora de dejarlo todo? ¿Será la hora de hacer un cambio en tu vida? ¿Será la hora de atreverte? Y me imagino que eso te tiene que haber pasado a ti. Oh. Me pasó Entonces, un par de veces, sí, un par de veces. Un par de mil veces, creo. Entonces, quiero amenizar tu presentación que tiene que ver con los aspectos profesionales, pero cuéntame un poquitito, digamos, de esa parte antes de comenzar. ¿Qué hace que un ingeniero aeronáutico, que sea consultor de empresas, que tenga una variada formación, que me imagino en Alemania, en Italia, todos los años que estuviste allá, te pudiste mantener excelentemente? ¿Cómo vuelcas tu vida a lo que tienes hoy día, donde hoy día tienes una finca que permite un espacio para el crecimiento de las personas y de las organizaciones cuando llegan a La Paloma? Es una pregunta bien difícil, no es una pregunta fácil a responder. Bueno, digamos, quizá el motivo por el que yo dejé todo y cambié todo es porque yo no me sentía más contento con lo que estaba haciendo. Era algo que no me llenaba más. Y si bien lo que yo estuve haciendo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista de las experiencias vivenciales que yo tuve gracias a mi trabajo,
fue siempre una cosa muy agradable. Me estaba dando cuenta de que no lo estaba haciendo porque yo quería, sino porque digamos, todo mi entorno, sobre todo desde cuando yo era niño, me estaba llevando a esa dirección, al tener siempre éxito, reconocimiento social, etc. Y yo lo aprendí, digamos, de la manera dura. Y el motivo por el que generé este emprendimiento es exactamente para que otras personas que tengan una situación parecida a la mía no tengan que llegar al, digamos, casi al burnout, casi al fundirse para, y no digo fundirse desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista emocional y personal, para entender que puede haber otras direcciones y que esas direcciones se dejan determinadas cosas, pero se obtienen otras cosas. Y entender también valorar la una y la otra. No sé si contesté a tu pregunta. Y tienes el micrófono apagado, pasó en automático en este momento. Sí, o sea, es como la pregunta que yo hacía. Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Claro. Y que la invitación a todos los que nos están escuchando es a hacerse esa pregunta cuando estén en esa disyuntiva. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no me cambio de trabajo hoy día, ¿cuándo? Si no hago este estudio que quiero hacer, ¿cuándo? Etcétera, etcétera. Gracias, Gianfranco. Gracias a ti. Gracias. Bueno, te escuchamos con interés el aporte que nos va a hacer, nos va a dar, y te estaremos preguntando ahí en el chat y después hacemos una ronda de preguntas. Con Te mucho dejo. gusto. Bien, perfecto. Entonces, muy buenas noches. Gracias por la posibilidad de participar y compartir un poquito de lo que aprendí durante mi vida. Empezamos directamente. Ups. Ahí va. Espero, ¿ustedes me ven? Yo Sí, ahora, sí. perfecto. Ok, entonces pongo esto Y acá vemos tu abajo. Así no presentación también. Perfecto. Acá pueden entender también un poquitito. Acá hay 5 pilares, digamos. Y si ven, este símbolo parece un poquito la turbina de un avión. Y es exactamente ese contexto, ¿no? De empuje y de cambiamiento. Y después van a ver por qué tienen esas formas digamos, las turbinas, las palas de las turbinas. Bueno, hoy vamos a hablar de coaching y consultoría organizacional con enfoque holístico. Y los 2 puntos que para mí son fundamentales en este momento y en general, no solo en este momento, en general, es una frase de Séneca que tiene apenas 2000 años que dice: si no conoces tu destino, no hay un camino correcto. Y el segundo punto, que parece un poquito ya súper conocido, pero es fundamental, es que el cambio es la única constante. Y para dominar situaciones nuevas hay que aprender. El cambio es la única constante, es una cosa que yo cuando hice mi Master en Business Administration hace 17, 18 años, lo terminé hace 17, 18 años, empezaba siempre en inglés: The world is changing, el mundo está cambiando. Y es interesante pensar que si nos hubieran dicho en enero, miren,
en 2 meses y medio más o menos, el mundo entero va a estar en cuarentena. No se va a poder salir si uno no tiene barbijo. Vamos a estar desinfectándonos las manos y otras partes del cuerpo con alcohol en gel en todo el mundo. A mí si me hubieran dicho eso, yo hubiera pensado, sí, bueno, este hombre está más loco que cabra loca, o me está contando la nueva historia que va a salir en Hollywood en los próximos 2 meses. Pero no es así, es realidad. Entonces, bueno, les cuento un poquito de mi historia porque es importante entender un poco cómo llegué yo a lo que les voy a contar ahora. Entonces, ese soy yo, soy ingeniero aeronáutico. A ver si esto desaparece. Empecé haciendo desarrollo y certificación de sistemas de aviones, sistemas de seguridad de aviones, como son el sistema de protección contra nieve y hielo. Estaba haciendo mi trabajo bastante bien y entonces me volví, o mejor dicho, me hicieron gerente de proyectos. Cuando me di cuenta de que yo estaba llegando a mi nivel de incompetencia, no sé si ustedes conocen la historia de que en todas las organizaciones la gente crece hasta que llega a su nivel de incompetencia, dije, bueno, esto no es exactamente lo que aprendí, entonces voy a hacer una capacitación para ser un buen gerente. Y entonces hice un Master in Business Administration en una universidad inglesa. Ingeniería aeronáutica la hice en una universidad italiana. A través del máster y del hecho de que yo trabajaba bien y mucho, me volví gerente de alto nivel en un par de empresas. Y aquí yo llegué exactamente a lo que llega la mayor parte de los gerentes de alto nivel, es decir, a un burnout, o casi al burnout. Afortunadamente mi cerebro me paró antes y entonces yo empecé a buscar ayuda. Y en ese momento me choqué con el coaching y con el hecho de que podía serme ayudar de un coach. Tuve contacto con 2 o 3 coaches y bueno, quizá porque yo soy un poquito perfeccionista, pero no me satisfacieron. Entonces dije, bueno, si esto es ser coach, mejor que me coacheo solo. Y entonces lo que hice fue capacitarme como coach sistémico en Alemania. Esto me ayudó a salir, digamos, de la situación en la cual estaba y empecé a hacerme esas preguntas desagradables que propuso Sergio hace poco. Me ayudó también, entonces, a recuperar mi equilibrio y me ayudó también a tener una performance, tener un éxito mayor en mi trabajo. Eso también me dio la idea de decir, bueno, si trabajo como coach sistémico, y ahí yo lo hacía digamos, en mi empresa, pero no de manera directa, lo hacía con las personas que trabajaban conmigo, está bien también volverse capacitador y entrenador organizacional. Hasta ahí el tema, como ustedes ven, pensaba en la parte técnica, después en la parte de organizaciones, después en la parte de gente en el interior y gente en el exterior. Y cuando llegué a ese punto, me di cuenta que empecé a darme cuenta en serio de que yo ahí no estaba haciendo lo que según mi parecer, o lo que en serio a mi yo más profundo me pedía de hacer. Hice una capacitación primero como practitioner y después como master practitioner en una empresa o en una institución alemana de programación neurolingüística. Y en esos momentos decidí cambiar completamente vida y ahora estoy, como dijo Sergio, en La Paloma, en un lugar que se llama La Posta de la Laguna y ofrezco orientación y coaching a gente que está en una situación en la que quiere orientarse y quiere cambiar la situación en la que se encuentra. Bueno, entonces, esto es solamente para que sepan quién soy yo y cómo se desarrolló mi carrera. Y entonces volvemos de nuevo al título, ¿no? Entonces,
el cambio es una constante, ¿cómo lo podemos enfrentar? Focalicémonos ahora en una organización. Entonces, el cambio es constante y la única manera para gestionar el cambio es aprender. Una organización aprende solamente a través de proyectos. Es posible, naturalmente, hacer, en realidad son proyectos también, pero bueno, programas de cultura, de modificación de cultura en una empresa, Total Quality Management o todo ese tipo de cosas que se están introduciendo ahora, procesos ágiles, etc. Pero si no hay un proyecto en el que esas cosas hay que aplicarlas, y posiblemente un proyecto que sea de importancia vital, la organización va a tener el el manual de calidad o lo que sea, pero no lo va a usar. O lo va a usar de manera desganada, sin muchas ganas. Entonces, si tenemos un proyecto lo define el Project Management Institute internacional. Yo no sé si me están oyendo. Sí, me están oyendo. Sí. El Project Management Institute define un proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado que es único. Entonces, si el resultado o el servicio es único, es decir, no hay otra cosa como esa, ¿cómo podemos tener éxito? Porque esa cosa no la hizo nadie antes. Entonces ya empieza a ser bastante complicado. Estamos haciendo algo que nadie hizo antes. ¿Cómo podemos saber qué es lo que hay que hacer en detalle? Porque el resultado es único. ¿Cómo vamos a saber cuánto va a durar y cuánto va a costar? La mayor parte de los que trabajaron en proyectos saben que pasarse en los costos y pasarse en las fechas de entrega es la cosa más normal del mundo. ¿Y quién debe participar? No sabemos exactamente qué es lo que hacer, qué es lo que hay que hacer, cómo podemos definir quiénes son los que deben participar, quiénes son los que debemos informar, etc. Entonces, les cuento un ejemplo digamos, de mi campo, el campo aeronáutico. Entonces, el tema cambio, el tema de que el cambio es constante, es fundamental. Les cuento otra cosa antes y después les cuento esta anécdota que es muy interesante. Entonces, si nosotros tenemos estas 4 dudas, hay que tener la capacidad de gestionar proyectos. La habilidad de gestión de proyectos es la capacidad de aprender de una organización. Yo pienso que un individuo tiene que tener la capacidad más grande, la capacidad suprema, que es aprender, y pienso que una organización debe tener la capacidad suprema, que es la habilidad de gestionar proyectos. Entonces, la habilidad de gestionar proyectos, ¿qué es? Entonces, es la capacidad de minimizar los riesgos. Nosotros tenemos que tener siempre, para gestionar una situación complicada como la de un proyecto, tenemos que tener siempre un ojo a las oportunidades y un ojo a los riesgos. Si identificamos los riesgos y logramos minimizar los riesgos mismos, la probabilidad que nos vengan a chocar a nosotros, o el impacto que tienen si ese riesgo se transforma en realidad, es fundamental porque vamos a lograr determinadas cosas que no lograríamos de otra manera. La capacidad de hacer cambios. Entonces, le cuento un ejemplo de mi campo. Entonces, el Apolo 11, el cohete el vector se llama en jerga, el vector que llevó la cápsula que aterrizó sobre la Luna, estuvo fuera de curso el 97% del tiempo de su viaje desde la Tierra hasta casi a la Luna.
Entonces, para que se den cuenta, la distancia entre la Tierra y la Luna es de 380.000 kilómetros, que es calculé esta tarde, que es 253 veces la distancia entre Santiago y Montevideo. Entonces, este cohete estuvo por el 97% del tiempo, en realidad todo el tiempo, afuera de curso. Estuvo siempre haciendo cambios para volver al objetivo final. Y la otra cosa que hay que saber hacer es trabajar eficientemente. Progresivamente nosotros tenemos siempre menos recursos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista personal, de personal, de personas, personal nosotros mismos y de tiempo. Entonces tenemos que trabajar de manera lo más eficiente posible. Entonces, estas tres cosas, estas tres capacidades precisan de las siguientes habilidades. Reconocer y definir el objetivo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Eso es fundamental. Como decía antes, si no sabemos dónde queremos ir, no vamos a llegar ahí. Tenemos que estar en condiciones de predecir el futuro. Entonces, esto parece un poco casi una tomadura de pelo, pero en realidad no lo es. La próxima vez que vayan en Amazon o Mercado Libre, miren por la bola de cristal que cuesta menos o más, si es de mejor calidad, porque es fundamental estar en condiciones de predecir el futuro. Para predecir el futuro hay que intentar hacer eso y ver cuántas veces damos en el blanco y cuántas veces no. Eso lo podemos hablar después si es de interés. La otra cosa es saber siempre, acá no está escrito, pero es importante saber siempre a dónde estamos para reconocer y tratar los problemas que vamos a encontrar desde el principio. Problemas es una palabra fea para proyecto. Y la última cosa, como nunca haremos un proyecto solos, no hay manera de hacer un proyecto solos, aunque sea una cosa que queremos hacer absolutamente sola, vamos a precisar siempre un proveedor de algo, de materiales, de un servicio, de cualquier cosa. Vamos a tener que estar en condiciones de comunicar. Bien, entonces, esta es la habilidad de gestión de proyectos. Yo en 2010 generé un concepto que nos ayuda a entender, de una parte, a percibir la capacidad de gestión de proyectos de una organización y también a implementar determinadas cosas. Y este concepto es el concepto de las 4P. Y ahora les digo, esta forma acá de las palas del motor del avión tienen la forma de una P. Entonces las 4P son estas 4. La P de propósito. ¿Qué es que nosotros queremos alcanzar? ¿Qué propósito tenemos y cuál es la filosofía en la que el proyecto está sumergido? Les cuento un ejemplo bastante interesante. Yo no sé si en Sudamérica llegó este coche, creo que no. A finales de los años 90, a principios del año 2000, la Volkswagen en Alemania había terminado de comprar la Seat, había terminado de comprar la Audi, había comprado la Lamborghini en Italia, había comprado la Ducati en Italia. Entonces se había vuelto prácticamente una empresa internacional con una fuerza increíble y estaba haciendo un trabajo muy bueno. Entonces el jefe de Volkswagen decidió lanzar un coche. Ese coche tenía que ser el mejor coche de la gama Volkswagen, Audi, Seat, etc. Ese coche se llama Phaeton y tenía que ser tan especial que lo iban a producir en una fábrica de cristal que se llama, que se encuentra cerca de Dresden,
Y el cliente, entre otras cosas, esos coches están numerados, tienen número serial cada uno y se compraba el número serial, no se compraba el coche, sino un número serial específico. Y el cliente podía ir a la fábrica de cristal y ver lo que se llamaba el matrimonio entre el chasis del coche y el sistema de transmisión, es decir, motor, embrague, caja de cambio y ruedas. Coche espectacular, muy lindo, ventas terribles. ¿Por qué? Como me dijo un empleado de la Audi, me dijo, el coche es muy lindo, pero yo no quiero tener un coche de lujo con el símbolo Volkswagen ahí adelante. Bueno, les tengo que explicar una cosa. Volkswagen, Volks quiere decir pueblo y Wagen quiere decir coche. Entonces, Volkswagen es el coche del pueblo en alemán. La percepción del cliente que va a comprar un Volkswagen, un coche del pueblo, al menos en Alemania, no es de comprar un coche de lujo, a pesar de que ahora se volvieron bien caros. Por eso, el grupo Volkswagen produce la Phaeton en la fábrica de cristal, produce la Audi A8 en una fábrica, entre comillas, cualquiera de la Audi, y vende la Audi A8 por 105, o vendía en el 2010 la Audi A8 por 105.000 euros, y la Phaeton, como no la quería nadie, por 77.000 euros. Así que pueden imaginarse qué desastre fue desde el punto de vista económico. Entonces, es importante entender que el propósito tiene que estar en armonía con la filosofía de la organización en la que estoy gestionando. Después tenemos el personal, con quién voy a trabajar, con quién me voy a interaccionar durante ese proyecto. Tenemos la planeación que hay que hacer y los procesos. Entonces, estas 4P. Las preguntas están bien claras. ¿Por qué hacemos este proyecto? Es fundamental entender eso. Es fundamental entender quién debe formar parte del proyecto, y no solo los que trabajan con nosotros, sino también desde el punto de vista de percepción, nuestros clientes, nuestros proveedores, las personas que pueden tener un interés a ese proyecto. La planeación, que es la banalidad, qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y en qué orden. Y después los procesos, que es cómo vamos a hacer lo que hay que hacer. Se subraya el cómo. Entonces, lo interesante es que este concepto funciona para organizaciones, pero funciona exactamente igual con los individuos. Entonces, la vida es un proyecto. Nuestra vida es un proyecto, porque es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un resultado único. Nuestra vida es única y probablemente va a estar limitada desde el punto de vista temporal. Así que este concepto se puede usar para una organización, para un proyecto o para un individuo. Cuando hacemos consultoría en una organización, sea si nos estamos focalizando en un proyecto o nos estamos focalizando en la organización en sí, vamos a tener que hacer sí o sí coaching, en comillas, de los que trabajan con nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven, este triángulo se basa sobre el hecho de que si nosotros le doblamos por estas líneas acá, entre propósito y procesos, entre personal y procesos, y entre plan y procesos, doblamos hacia atrás estos triangulitos, vamos a tener un tetraedro. Y cada una de estas caras, entre otras cosas, cada una de estas aristas define determinadas cosas. Claro está que una empresa que tiene un determinado propósito, una determinada filosofía, va a tener un determinado tipo de procesos, va a tener más procesos o menos procesos. Una empresa que tiene un propósito determinado va a tirar determinado tipo de personas.
y va a tener determinados tipos de planes. Así que eso es bastante interesante. Pero me gustaría focalizarme sobre el punto que para mí, en mi vida, cambió hace pocos años, y es la parte de la persona. Entonces, si nos vamos a la persona, tenemos 3 dimensiones. Y probablemente para mucha gente es una banalidad, pero tan banalidad no es. Yo estuve pasando mis primeros 10, 15 años de mi, digamos, carrera profesional, desde cuando yo empecé a ser no más un niño, sino un adulto con un poco de conciencia, pasé mi vida en las primeras 2 dimensiones. La primera dimensión es el cuerpo, que está clarísimo, eso lo conocemos. La segunda es la mente y la tercera es el alma. Entonces, acá también un buen coach y también un buen consultor va a hacer preguntas. Y la pregunta es, ¿qué hago para cuidar mi cuerpo? Si yo no como de manera razonable, si fumo, si tomo alcohol, si no hago deporte, etcétera, no estoy cuidando mi cuerpo. Lo cual va a reducir mi capacidad de hacer cosas. Yo no voy a estar en condiciones de hacer cosas lo bien que podría si cuidara mi cuerpo, que es mi herramienta suprema. En realidad es la única herramienta que tenemos. Las otras son partes adicionales. Con la mente, la pregunta es ¿qué es que pienso? Y la otra pregunta es ¿cómo lo pienso? Muchos de nosotros piensan que pensar o perciben que pensar es algo que es prácticamente incontrolable. No es así. Es nuestra responsabilidad definir qué es lo que pensamos. Y es también fundamental definir cómo pensamos lo que pensamos. Entonces, mi cuerpo y mi mente fueron lo que me llevaron hasta ser muy exitoso y ser un gerente de alto rango. El problema es que yo, desde el 100% de mi ser, yo usaba el 66% en el mejor de los casos. Porque el tema del alma no lo usaba. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender en qué creo. Yo, como ingeniero, a mí me resultaba muy difícil empezar a hablar de cosas espirituales, etc. Pero empecé a entender que cuando uno se focaliza solamente en el cuerpo y la mente, falta algo. La otra es, ¿cómo me conecto yo con mi verdadero yo? Y ahí es donde yo empecé a pensar, ok, lo que estoy haciendo a mí no me llena, no es lo que quiero hacer. Y en ese momento empezaba a pensar, ok, ¿cómo gestiono esto? Y yo seguía volviendo al tema mente, de manera racional. ¿Cómo puedo hacerlo de manera racional? ¿Cómo puedo entender cuál es la opción mejor? ¿Cómo puedo hacer que mis cambios sean, desde el punto de vista de riesgo, minimizado, que sean eficientes, que lleven al máximo del resultado? Y ahí me di cuenta que tampoco alcanza. Y hay un punto fundamental que es cómo me conecto con lo superior. Los que tienen suerte de ser religiosos y creer sea en Dios, en Alá, en Yahvé o lo que quieran, tienen esto ya, digamos, como capacidad desde el principio. Gente como yo que pasó por una fase de ser agnóstico, es decir, uno que no sabe, le resulta muy complicado decir, bueno, hay lo superior y yo me debo conectar con lo superior porque me puede ayudar de una determinada manera. Y acá se llega a la parte interesante. Yo cuando empezamos a hablar con Sergio, le decía, es interesante el concepto de que holístico en Europa tiene un significado y acá en Sudamérica tiene otro. Porque holístico viene de holos, que es una palabra griega que quiere decir todo. Y es decir, simplemente
una cosa holística es que considera todos los aspectos. Y no tiene mucho que ver con la parte esotérica. En el momento en el que la concepción holística se mueve al individuo, se llega a esa parte, entre comillas, esotérica, porque se llega a la necesidad de conectarse con lo superior. Entonces, para los que tuvieran problemas en creer que hay cosas que van mucho más allá de la capacidad mental y física de un ser humano, yo les cuento un detalle muy pequeño. Yo desde hace más de 2 años no uso alarma para despertarme en la mañana. No importa a qué hora yo me tengo que despertar, 5 minutos antes de esa hora yo estoy despierto. La única cosa que tengo que hacer es mirar el reloj, veo que esa es la hora para levantarse y me levanto. Y eso es algo que yo logré, entre comillas, programarme a través, cuando hice mi curso de Master Practitioner en Programación Neurolingüística. Y eso es, desde el punto de vista técnico, es prácticamente imposible que un ser humano por 6, 7 horas logre estar contando el tiempo y que tenga un error, entre comillas, de solo 5 minutos. Es imposible. Así que hay algo más. Bueno, resumiendo entonces, tenemos las 4P para definir el concepto, para definir, para analizar un proyecto y ver si el proyecto tiene posibilidades de éxito o no. Y lo mismo vale para, para analizar una organización. Y tenemos estas 3 dimensiones del ser humano. Usando estos 2 conceptos, digamos, y encajándolos los unos con los otros, la posibilidad de hacer un determinado tipo de consultoría y o coaching a nivel organizacional y a nivel individual está dada, y se tiene una manera bastante simple y elegante de tener todas las preguntas, digamos, a mano para hacer al cliente en este caso. Yo acá terminé lo que le quería contar. Y bueno, espero que tengan preguntas, así puedo aprender también de esas preguntas. Gracias, Gracias. Gianfranco. Gracias por la exposición. La primera pregunta que tengo acá Sí. que la hace, y la tengo anotada. La pregunta es si cuando tú hablas del alma, Sí. estás hablando también de los valores. Sí. No sé si se entiende. Sí, yo pienso, se entiende muy bien. Yo pienso que los valores... Perdón, te repito la pregunta. Dice, sí. Olivia la que pregunta. Dice, lo que Sí. Gianfranco menciona como dimensión alma, ¿se vincula con la idea de valores personales? ¿Aquello que te moviliza? Sí. Sí. Sí, los valores personales son tus valores personales y no son los valores personales que te inculcaron cuando eras joven. Hay un libro muy interesante que si tienen la posibilidad les puedo aconsejar de leer, que se llama The Code of the Extraordinary Mind, de Vishen Lakhiani, el fundador de Mind Valley. Y él habla de las reglas y las llama rules, con la B adelante, que es bullshit rules, es decir, reglas que no son exactamente las reglas que hay que seguir. Entonces, para mí el concepto de valor es que el alma nos da los valores. El alma nos está diciendo qué es lo importante, la P de propósito, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra filosofía. Y esos son nuestros valores. La complicación que hay en ese momento es que
muchas veces hay valores que nos repitieron, y no son los nuestros, sino son los de papá, mamá, el cura de la iglesia donde íbamos, nuestro profesor preferido, Hollywood o lo que sea, y no son nuestros valores. Entonces, eso es fundamental, entender cuáles son nuestros valores, que esos son los que nuestra alma nos está dando, y los valores que no son nuestros. Okay. Me preguntan ahí, ¿cuál es la quinta pala de su logo? ¿Por qué hablo de las 4P y en el logo aparecen 5 palas, 5 colores? Perfecto, muchísimas gracias por la pregunta. La quinta P es la práctica, porque todo esto es teoría. Si no ponemos en práctica tener un propósito, si no ponemos en práctica tener nuestros procesos, que a nivel individual son nuestros hábitos, si no ponemos en práctica hacer atención con qué personas nos interrelacionamos, si no ponemos en práctica planear, igualdad. Entonces la quinta P, antes eran 4 y después se volvieron 5, y la quinta P es la práctica. O ponemos en práctica o... ¿Aló? Sí. Esa sería tu respuesta, Gianfranco. Esa sería mi respuesta. Una pregunta que me quedó ahí resonando de Antonio es, nuestros estudiantes que están estudiando Sí. se van a encontrar cuando salgan al mundo del coaching con una realidad concreta y también Sí. con ciertas limitaciones. De acuerdo a tu experiencia, ya sea en Italia o en Alemania, Sí. cuando tú ingresaste a este mundo, ¿cuáles fueron aquellas diría, frenos, cortapisas, limitaciones que te llevaron a persistir para tener éxito en el coaching, ya sea en la organización? Estoy pensando en la organización, primeramente. ¿Me estás preguntando del coaching o de entrar en el mundo profesional en general? No, entrar al mundo profesional como coach. Tú. Entonces ahí la situación es un poco distinta de los que, digamos, empiezan, digamos, estudian para ser coach desde cero, entre comillas. Porque yo llegué al coaching después de haber hecho otras cosas. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una ventaja, es decir, yo tengo en mi mochila una cantidad de experiencias que me permiten relacionar lo que aprendí cuando me capacité como coach a la vida real. Y pienso que hay un paralelismo, creo que en general funciona en todas las carreras de la misma manera. Yo cuando salí de la universidad como ingeniero sabía todo. Después empecé a trabajar y más trabajaba y menos sabía. Y no sé si a los demás le pasó lo mismo, pero el hecho es que cuando uno estudia, sale desde un mundo académico en el que la práctica es muy limitada. Entonces, ¿qué pasa? Creemos saber todo y llegamos a la realidad y llegamos a tener que trabajar y nos damos cuenta de que no sabemos mucho, no sabemos nada en realidad. Y entonces tenemos que aprender de nuevo con las manos, con las orejas, lo que aprendimos y con los ojos, y a veces con la nariz rota y con la boca sangrante, lo que creíamos haber aprendido con la cabeza. Entonces, yo pienso que la situación de un coach que sale ahora como coach y tiene 24... Un paréntesis, sí. un paréntesis. Estos estudiantes tienen una formación. Están estudiando como coach, como un magíster, pero cada uno tiene su profesión. Ok. Entonces, es como un máster en Business Administration. Tienen años de experiencia
atrás. Entonces no va a ser un problema mayor. Si están en su campo, yo, por ejemplo, fundamentalmente los trabajos que encontré, los encontré siempre con contactos de mi vida precedente. Y podía aplicar lo que había aprendido, las herramientas que tenía en mi mochila, las podía aplicar directamente porque les estaba dando ayudas sobre los problemas prácticos que ellos tenían. Que es un poquito distinto del ser coach puro. Es un poco más mentoring. Sí. El coaching, donde yo lo apliqué muchísimo, fue cuando yo era el jefe de todos los jefes de proyectos de una empresa de ingeniería en Alemania, donde yo estaba coacheando mis jefes de proyecto para que llegaran a tener esa performance que ellos querían tener y que en ese momento no lograban. Por eso también yo era uno de los jefes más amados en esa oficina, que era bien distinto del jefe de ingeniería, que era un ingeniero espectacular, muy buen ingeniero, pero no tenía la capacidad de, digamos, tocar los botones emocionales de la gente. Mira, qué bueno que digas eso, porque Soledad está preguntando, en las 3 dimensiones del ser humano, no mencionas la dimensión emocional del sentir. ¿Qué relevancia tiene para ti el espacio emocional en el ser humano? Bueno, entonces para mí el sentir, las emociones son algo que está por adentro es parte del alma. Para mí nosotros percibimos placer físico, percibimos un gozo mental de un determinado tipo, pero la emoción es algo que está dentro. Cuando algo no se puede explicar, no tenemos las palabras, yo pienso siempre que es el alma. Porque el resto lo podemos verbalizar. Lo que no podemos verbalizar o nos resulta difícil verbalizar es lo que yo pongo en la caja alma, que después lo podemos llamar subconsciente, lo podemos llamar yo superior o lo que sea, pero es lo que yo llamo la caja alma. Ahí puedo dar un libro que me gustó mucho y que me parece, todavía yo no logro creerlo del todo, pero me gustó mucho, y es un libro que se llama Money and the Law of Attraction. Perdón, son todos en inglés, de Esther y Jerry Hicks. No lo imprimen más, pero puede ser que encuentren en algún lugar. Miren también un libro que se llama Pide y se te dará, de Esther y Jerry Hicks, que es muy bueno. Y ahí, yo les repito, yo se los aconsejo porque me está haciendo crecer a mí. Yo como buen ingeniero, yo no puedo creer que alcanza con visualizar y sentir la emoción positiva y entonces todo va a pasar. Me resulta difícil, pero es mi falta, es mi debe de no estar en condiciones de creer a una cosa así. Ok. Con el mismo tema, ¿las emociones las ubicas en la dimensión mente? ¿Tiene alguna distinción 2 triángulos rojos y 2 azules? Sí, los triángulos rojos son porque es la parte que tiene que ver con soft skills, con las habilidades blandas. Cuidar las personas, entender la filosofía, encontrar una visión armónica en el interior de una organización, y por eso propósito y personal son rojos, y están las partes duras, entre comillas, los procesos que se definen y ya está, la planeación que se define y ya está. Pero las emociones sí se pueden verbalizar, al menos así me parece a mí, y sobre todo verbalizar y los estímulos que le activan. Me parece un buen aprendizaje personal. ¿Qué te parece a ti eso? Las emociones se pueden verbalizar, sí, pero no tenemos un amorómetro. Tenemos un termómetro
podemos medir la frecuencia de lo que decimos, podemos medir la frecuencia de la luz que nos llega, pero ¿cómo medimos el amor? ¿Cómo medimos la felicidad? ¿Cómo medimos? Es algo que no lo podés medir, no podés testear, no hay manera. Le puedo decir a mi esposa, yo te amo. Bueno, sí, ¿cuánto? ¿Y en qué frecuencia? No hay manera. No hay manera de medirlo. Entonces, yo entiendo lo que me estás diciendo, se verbaliza, pero se verbaliza también de una manera que es fundamentalmente ligada a nuestra percepción. Entonces, cuando yo digo te amo, quiere decir una cosa, y el que oye, te amo, él me ama y quiere decir otra cosa. Se está imaginando otra cosa. Mientras que si hablamos, este coche tiene 4 metros y 52 de longitud y 1,98 de ancho y pesa 1.352 kilos, ahí no hay mucho para discutir. Ok. ¿Qué fue lo más difícil que te tocó enfrentar cuando hiciste el cambio de ingeniero a coach? El hecho de que, exactamente eso, de que es difícil medir el éxito. Es extremadamente difícil medir el éxito. Tenés que estar satisfecho de que el cliente te dice, sí me ayudó. Y yo como ingeniero, a mí me gusta medir. ¿Cuánto te ayudó? ¿El 77,3% o el 57,2%? Entonces a mí me resulta difícil el aceptar que alguien me diga sí me ayudó o no me ayudó. Es la parte la que no se puede, lo que no se puede medir, que me resulta complicado. Y el tener que aceptar digamos, el termómetro de otro para saber la temperatura, ¿no? ¿Y cómo llegas a la organización con estos conceptos de alma? Entonces, las organizaciones ahí tienen un problema muy grande y por eso yo en general no hablo directamente a las organizaciones sobre el concepto de alma. Como dije, cuando hacemos consultoría vamos a tener que hacer sí o sí coaching con los que trabajan con nosotros, ¿no? Entonces, si se hace coaching individual, es bastante simple darse cuenta, las personas que tienen, digamos, una oreja abierta para ese tipo de concepto, y los que no. Y no hay necesariamente que hablar de alma para hablar de otras cosas, como puede ser simplemente el tema meditación. A mí hace muchos años, si me hablaban de meditación, le hubiera pensado, sí, bueno, son las cosas que hacen los indios ahí cuando se sientan en la flor de loto y ya está, están ahí parados y esperan. Y no. Pero tuve que hacer meses de meditación yo mismo para entender que no es eso. Y yo creo que ahí la ventaja que tengo es que yo cuando le digo algo a alguien es porque yo lo probé sobre mi cuerpo, sobre mi mente y sobre mi alma. Y entonces le puedo decir, mira, yo esto lo probé. Esto es el resultado que me dio a mí. Y en serio, cuando le cuento a la gente, yo no uso alarma para despertarme, me dicen, ¿en serio? Le digo, sí, yo no uso alarma para despertarme. No preciso alarma para despertarme. Y puedo hacer determinadas cosas que si no aceptara que hay algo más, además de la parte mecanicística que un ingeniero considera como base del universo, eso no sería explicable. Virginia No sé pregunta, si se entiende, porque yo siempre me pongo en la posición de los demás que me oyen, y entonces, si Gianfranco de hace 10 años estuviera oyendo lo que Gianfranco de hoy dice, probablemente estaría pensando, este está más loco que...
¿Cómo convence a una organización de ingenieros que su organización necesita un enfoque más holístico sin que lo vea como algo no tan importante, ya que no es asociado a la productividad directamente? O es asociado a la productividad directamente. Claro que es asociado a la productividad directamente. Entonces, punto número uno. Una organización, en el momento en el que se puede demostrar que algo tiene éxito, digamos que está casi ya vendido. El concepto de holístico para un ingeniero es simplemente el concepto, se traduciría en ingeniería de sistemas, donde las partes son menos del todo. La suma de las partes o la multiplicación de las partes es más que el todo. Entonces, eso lo entienden. Cuando empezamos a hablar del tema alma, del tema de esa cosa, esa se vuelve complicada la cosa. Pero en el momento en el que ya hay una cantidad enorme de estadísticas que organizaciones donde hay un determinado tipo de apreciación de los empleados al jefe, por ejemplo, tienen una cantidad de gente que deja ese trabajo mucho más baja de otras empresas, donde la palabra amor es un poco demasiado fuerte, pero digamos, usemos la palabra amor. Espero que me entiendan lo que quiero decir. Donde hay ese amor entre el empleado y el jefe, es distinto. Se ve claro, hay una relación muy clara donde si los empleados les gusta el jefe, se quedan ahí, y si a los empleados no les gusta el jefe, se van. Entonces, el concepto de que el jefe esté balanceado es fundamental. Cuando nosotros llegamos a tener gerentes de alto, medio y bajo nivel, la mayor parte de los individuos que están en posiciones gerenciales tienen problemas psicológicos muy grandes. Y está demostrado que los que están bien por encima son casi todos psicóticos. ¿Por qué son psicóticos? Porque no tienen otra opción que ser psicótico. Entonces, se le pide cada cuartal tener un aumento del profit del 3% o del 4%. Se le pide de ser muy amigables con los stakeholders, con, digamos, las personas interesadas, las organizaciones interesadas, pero también se le pide de mantener el shareholder value, los accionistas tienen que tener dinero. Se le pide de respetar las leyes y comportarse de manera correcta, pero si hay que echar a 3.000 personas para mantener el valor de la empresa, hay que hacerlo. Está claro, una persona con, más o menos normal, con ese tipo de empujes, se vuelve loco. No es que la cantidad de burnouts que hay en los niveles dirigenciales de las empresas son porque los gerentes son debiluchos. Es porque los gerentes se les está pidiendo cosas que en la cabeza después no funcionan más. ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿qué sería un gerente balanceado, ocupando tu término? Un gerente balanceado es uno que sabe cuándo se llega el momento de decir que no. Que esa cosa yo no lo hago. Hacia arriba. Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, hacia arriba... Es que algunos son muy desbalanceados. Hacia abajo dicen que no, pero para arriba dicen que sí, digamos, yes man. Claro, los alemanes dicen que hay managers que son ciclistas. Hacia arriba hacen la joroba y hacia abajo empujan. ¿No? Está bien.
Y eso es una cosa muy mala, pero igual de malo es ser un gerente que hacia abajo no pasa ningún tipo de presión, Sí, claro. mi equipo no recibe ningún tipo de presión y desde arriba recibe una presión exagerada. Es una cosa muy complicada encontrar el punto correcto de ser un buen gerente, un buen manager que le da la ayuda a los que están abajo y les da la ayuda a los que están arriba. Y como se dice en Uruguay, le para el carro a los que están abajo y le para el carro a los que están arriba. Y eso es complicado y a veces duele cuando uno lo hace. Dos preguntas en una. Mira, Sí. cuéntanos un poquito. Yo soy un gerente desbalanceado que llego ahí a la paloma y tú me ofreces todo esto de las 3 dimensiones del ser humano y voy a estar, no sé, ¿cuánto tengo que estar? ¿Un mes? ¿5 días? ¿Una semana? Eso primero. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué me ofreces tú? Y lo otro es, y quizás antes, dado que tengo algunos estudiantes aquí o participantes que sueñan, estoy pensando en Carmen Paulina, que está en el sur, ella está en el sur, y ella tiene una gran hacienda y la quiere transformar en un centro también de crecimiento personal, etcétera, etcétera. ¿Cómo te surgió eso? Pero lo más importante, yo que voy a llegar como cliente desbalanceado porque la empresa me tiene hasta acá, ¿qué me ofreces con este trabajo de las 4P y las 3 dimensiones para mí? Mira, entonces, claro está que depende de persona a persona. Mi visión es que lo mínimo que esta persona tiene que pasarse acá son 7 semanas. 7 es un número un poco bíblico, pero es necesario tener una semana al menos para salir de la empresa y llegar a un nivel razonable de revoluciones. Yo miro ahora la cantidad de revoluciones que tengo yo ahora y miro la cantidad de revoluciones que tenía cuando estaba trabajando de manera normal. Es que ahora es otra cosa. Es como si a veces mi parte racional me pregunta, pero Franco, vos no estás haciendo nada ahora. ¿Cómo puede ser que trabajabas 12, 13 horas y ahora con 6 horas de trabajo ya estás machacado? Te volviste viejo. Es simplemente el hecho de volver a revoluciones que son humanas, ¿no? Es el primer punto. Entonces, después de volver a ese tipo de revoluciones humanas, se empieza a analizar qué es lo que en serio queremos, ¿no? Después se sigue haciendo trabajo desde el punto de vista sea espiritual, sea de, entre comillas, cosas raras. Empezar a tocar música, por ejemplo. Ese tipo de cosas no lo hace nadie, pero en realidad tocar música, si uno sabe tocar, perfecto, ya probablemente tiene menos problemas de balanceo que alguien como yo que no tocaba música. Pero tocar tambores puede cualquiera en realidad. Y entonces, actividades que te llevan al centro, muy parecidas a las actividades de centramiento que hiciste tú, pero meditación, actividades de agradecimiento, de silencio, pasear en la naturaleza, hacer determinados tipos de trabajos puramente físicos, porque nosotros estamos todo el tiempo, decimos, trabajamos, pero al final, muy seguido, ni podemos contar qué es lo que estuviste haciendo todo el día. Si mi hija de 3 años y medio me pregunta, pero me hubiese preguntado en ese momento, pero ¿tú qué hiciste
por todo el día. Yo le digo, bueno, tuve la reunión con este, después tuve la teleconference con el otro, después generé este documento, después estuve discutiendo con el proveedor de no sé qué y con el cliente de no sé cuántos, y él me hubiera dicho, bueno, estuviste hablando todo el día, pero ¿qué trabajo hiciste de nuevo? ¿Qué produciste? ¿No? Entonces, otra cosa es cuando en la huerta, uno acá se va a la huerta y con el asadón se hace los 20 metros de hilera, está carpiendo la tierra, la mueve y ve que antes había maleza y después no había maleza. Y una cosa, se la digo a todos los que están pensando, qué lindo que es, cuando uno empieza, lo que le pasa es preguntarse después de los primeros 3 minutos, 5 minutos, que es agradable, es preguntarse, ¿pero qué estoy haciendo yo acá? Y aumentar la cantidad de palabras que no se repiten en una situación social de un determinado nivel. ¿Por qué vine acá? Mira que soy esto y esto. Es normal. Es normal. Entender el hecho de que hay determinadas cosas, un determinado nivel de presión física que tenemos que aceptar para obtener la libertad verdadera de las cosas que son nuestras cadenas. Cuantas más cosas tenemos, más las cosas nos tienen a nosotros. Y esta frase yo la oí muchas veces. Y hasta cuando yo estaba en Alemania y vivía un determinado tipo de vida, yo no la entendía. Y ahora son 2 años que estoy en Uruguay y estoy haciendo otro tipo de vida y ahora me resulta claro qué quiere decir. Y eso es, de nuevo, es el problema de verbalización. Es que no lo podés verbalizar. Le voy a dejar más ratito la palabra a Félix o a Diana, que desde su experiencia sin Ara, ¿qué les pasa a ellos? ¿Qué están escuchando? ¿Con qué están resonando? Pero antes, lo que alguien pregunta entonces, ¿lo que tú ofreces es un programa, un retiro? Sí, se puede llamar un retiro. ¿Y qué tal, cuál es la aceptación de la gente cuando llega? ¿Muchos se retiran antes que termine las 7 semanas? Entonces, las 7 semanas son como yo lo veo. En general, raramente la gente se toma las 7 semanas porque no cree podérselas tomar. Entonces, ese es el problema, ¿no? Como no hay posibilidad de cambiar creencias desde afuera. Como dice Henry Ford, si crees que puedes o si crees que no puedes, al final vas a tener razón. Así que ese es el tema. Entonces, las 7 semanas la mayor parte de la gente no lo hace. Pero se empiezan determinadas cosas, se mueven cosas. Se empiezan a encontrar esos, ¿cómo puedo decir? Esas vivencias, esas experiencias claves que nos hacen creer o nos generar una determinada creencia que en ese momento era la solución, que ahora son desventajosas para nosotros. Y la cosa fundamental es que mucha gente, todos probablemente, tienen un problema enorme en dejar lo que creen, porque parece que si dejo lo que yo creo, me voy a morir.
¿no? No voy a ser más yo. Y eso hay gente que le resulta más complicado y hay gente que le resulta menos complicado. Pero en general yo diría que ese es el problema más grande que la gente experiencia. Es la... Sinara, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿No lo tienes abierto? Voy a habilitarle. Ah, por favor. Ahora sí. Ahora sí. ¿Con qué está resonando, Sinara, de tu Sí, yo estuve experiencia? pensando en relación a las creencias, ¿verdad? Las creencias te dan seguridad, son tu base para que tú puedas mantenerte. Ahora, para cambiar las creencias, yo pienso que hay un tiempo, ¿verdad? Primero debe tener un propósito como institución. Yo estoy hablando desde la institución. Puede ser individual también, pero estoy hablando desde la institución. Para que tú puedas cambiar una creencia dentro de una organización, hay que construir un propósito común. Y se necesita Correcto. un tiempo, se necesita vivenciar, se necesita hacer diferentes actividades para emergir las experiencias, ¿no? Vivenciar Sí. emociones que coinciden con el propósito. Yo pienso así, no sé, quedé dando vuelta Sí. con el... Y también en relación, son varias cosas, Gianfranco, que quedé en mi cabeza. También quedé pensando en relación al alma, ¿verdad? Para mí el alma es la trascendencia, ¿no? Es el sentido de qué estoy haciendo aquí. ¿Ya? Absolutamente. Y creo que la emoción es una patita que necesita estar presente, porque yo pienso que es mente, cuerpo, emoción y trascendencia. ¿Ya? Y se puede trabajar las emociones, vivenciar las emociones individual, a partir de cuando yo estoy conmigo mismo, conocer qué siento, qué quiero, y qué necesito, y también lo puedo explicitar al otro. Y me parece bien que estoy hablando demasiado ahí, pero quedé No, con tantas va. cosas en la cabeza de que tú hablaste, que yo encontré increíble. Pero yo también quedé con la información de tú como ingeniero, de no poder medir el amor. ¿Tú cachai? Heavy eso. Yo te amo, pero ¿cuánto me amas? Para mí da lo mismo. Solo por el hecho de que el otro te ama, ya es un hecho. ¿Ah? Ahora, yo puedo acercarme al mundo tuyo y tantear lo que es el amor y juntar nuestras creencias. Quizás podemos llegar a una base común, ¿tú cachai? Pero el amor para mí es como esencia. Eso. Perna, ¿podés repetir la última frase? El amor es conocimiento, es conocerse. El amor es como significado. Cuando yo quiero al otro, es por sí solo esa esencia del querer. Ahora, puede ser que ponga un barómetro, más o menos, dependiendo de la experiencia y creencia que tú tienes. Pero por ser amor ya es. Sí. Entiendo lo que me estás diciendo. Esa es la dificultad, es cuando uno lo llama amor, cuando es algo que está ligado a entre hombre y mujer a atracción sexual, o Claro. es simplemente a prefiero esta persona, me gusta Sergio más que Jorge, qué sé yo, ¿no? Entonces, es gustarse, es amor en el sentido de amor o en el sentido de eros, es... ¿se entiende Sí, donde yo sí, estoy? Entonces, yo sí, entiendo lo que me estás diciendo tú, ¿no? Y ya, entonces, claro. si una Y persona hay te dice, amor. te amo, ya, ¡pah! Ya ganaste la lotería, Sí. ¿no?
La pregunta es si dice te amo y te ama en serio o no. O mejor dicho, te ama lo que tú crees que es amor o no. Claro, vai depender de ti, de tu creencia. Claro, Si el otro lo dice, tú lo aceptas o no, claro, no lo absolutamente. Lo dejas. puedes aceptar o no aceptarlo, claro. Claro, ahora la intensidad va a depender de ti también, si quiere que ese amor Absolutamente, crezca o lo decrezca en relación a absolutamente. lo que es. Pero eso, y que Muchas después muchas gracias. vueltas, Gianfranco en la cabeza, sí, pero eh, está muy bueno. Muchas gracias. 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 Gracias a ti, porque si yo puedo dar un granito de arena para que la gente pueda hacer un paso más, yo ya estoy contento. Bueno, le dejo la palabra a Félix y después Soledad tiene muchas ganas de participar. Yo la estoy viendo ahí, Soledad Davison. Félix, ¿con qué resuenas con todo lo que estamos hablando este señor que es ingeniero también puede hablar en tu lenguaje? Pero está Sí. en otro estadio ahora. Bueno, gracias Sergio, saludarte a ti y a todos los que estamos conectados y por supuesto a Gianfranco. Ha sido una exposición muy interesante y sí, claro, los ingenieros somos formados, o sea, somos desformados en la universidad y generalmente vas a hacer las competencias duras y las plantas las vamos desarrollando a medida que transcurre nuestra vida, a través de las diferentes etapas de nuestras vidas. Y claro, y lo que tú nos has contado y lo que tú nos explicas, a mí me cuadra mucho, porque yo tuve cierta experiencia con la programación neurolingüística, que de alguna manera, ¿no es cierto?, es una forma de alguna manera de internalizar creencias distintas, si uno quiere. Y en nuestra empresa, en algunos desarrollos que hicimos, y a Sergio le consta en su minuto, trabajamos mucho, digamos, cómo cambiamos a las personas para un logro y trabajando con la PNL. Y lo que ofreces tú de si uno realmente quiere cambiar, o sea, quiere generar nuevas creencias, quiere salir distinto, claro, no hay otro camino que salir de tu día a día, de tu sistema. Tienes que aislarte 4, 5, 6, 7 semanas. Es extraordinariamente óptimo. Yo lo máximo que me acuerdo de haber estado aislado en estos talleres fueron 4 días, digamos. Claro. Y efectivamente se produce un cambio, cosa que de hecho cambiar es muy difícil. En general uno en esencia tiende a no cambiar, digamos, por lo que alguien dijo muy claramente, uno tiene sus creencias desde un principio, confía en las creencias y si esas creencias te dan resultado, te aferras a ellas, digamos. Pero en el mundo de hoy, que el cambio es lo único que es permanente, el cambio, muchos ejecutivos en ese ámbito nuestro de ingenieros, ejecutivos de organizaciones, requieren adaptándose a muchas situaciones nuevas y lo que tú planteas es una tremenda herramienta, el coach, y te permite avanzar y tú adaptarte. Y si lo haces, digamos, viviendo aislado con un modelo como el que tú planteas, creo yo que es lo ideal. Eso es lo que podría comentar. Súper, súper. Gracias, Félix. Gracias, Félix. Soledad, si le pueden habilitar el micrófono, por favor, a Soledad Davison. Fernanda. Ahí está, dale. Ahora sí. Oye, interesante, Gianfranco, tu exposición. Además, ingeniero aeronáutico, así como al lado de los ingenieros civiles, no sé, hidráulicos, así como súper interesante. Sí, también como la Sinara, tengo como hartas cosas en la cabeza, pero así como medias desarmar. Estuve hace como 4 años en La Paloma y lo encuentro alucinante que tú estés ahí en ese contexto haciendo esto. Wow, es como, me lo imagino, así como yo me iría feliz para allá 7 semanas y más. Bueno, cuando quieras. Estar como conectada, ¿sí? Lo encuentro precioso poder darse ese regalo de
de ir a conectarse, ¿sí? Escuchaba a Félix y Félix hablaba bonito por el tema de aislarte. Yo encuentro que es todo lo contrario, es como ir a conectarte con un espacio esencial, con un espacio íntimo, cuando uno hace este tipo de proceso, como este tipo de programa. Así que qué bonito que esté en eso, en un lugar también tan especial, ¿sí? Y bueno, decirte también, así como a modo de chiste, que yo tampoco uso alarma para despertarme. Ah, qué bien. Porque tengo una perra que tiene un reloj Bueno. biológico infalible. Entonces a las 7 de la mañana ella se me tira arriba porque tiene hambre. Entonces Está bien. no necesito reloj. Ahora, si me tengo que despertar antes de las 7 de la mañana, ahí quizás estaría con problemas, digamos, porque Okay. ella a las 7 se despierta. Oye, y me quedaron resonando hartas cosas de las que dijiste, y así como a modo de reflexiones. Yo creo que en este tiempo también de coach, que ya son como 10 años, me parece que la semántica, el valor de la palabra y la significación de la palabra, a mí en este momento de mi vida me está haciendo como mucho eco. Y cuando hablaban del amor, por ejemplo, y la Sinara también daba su interpretación, su creencia respecto al amor, sabes que a mí me pasa que yo creo que el amor, también me pasaron cosas cuando tú dijiste, claro, yo no puedo medir el amor, entonces yo digo, es que no tenéis para qué medirlo, porque ¿sabéis cuándo se mide el amor? Si es que lo pusiéramos como medir entre comillas, cuando el amor se ama, porque el amor es una palabra vacía si no se ama. ¿Cachai? Es como el verdadero amor, ¿cuándo es verdadero amor? Cuando se ama. Si no se ama, el amor se hace carne en el amar. Es como, y para mí eso es una diferencia súper importante, porque en el discurso, y pongo el amor porque es una emoción poderosa, ¿cierto? Es como el sustantivo y el verbo. Es como, las emociones me parece que hay que hacerlas carne, si no son vacías. Y uno se da cuenta cuando el amor es verbo en una persona, es acción. Entonces cuando eso ocurre, como que el termómetro del amor como que no hace falta, porque son, pienso, son pensamientos en voz alta, es como que abogo más por hacer verbo muchas emociones de las cuales se discursea mucho, pero sin un significado importante, como el amor, como ser, no sé, ponte tú, los valores, ser honesto, ¿cachai? Es como Krishnamurti decía, bueno, ¿cuándo una persona se da cuenta que es honesta? ¿Cuándo es honesta? Como, ¿cuándo me doy cuenta yo que soy honesta? Cuando soy honesta. La persona que es honesta no necesita que le digan que está siendo honesta, ¿cachai? Es como, hay un tema semántico que me parece sumamente relevante en el uso, Claro. en este ejercicio profesional que nosotros hacemos acompañando a las personas, es como de repente replantearse como los significados. Lo mismo que me pasa con la palabra cambiar, que tanto se usa. A mí me parece que lo permanente es la impermanencia, pero no el cambio. También como reflexiona, yo tengo rollo con la palabra cambiar. No sé si hay una persona que querrá cambiar. Como yo quiero seguir siendo la persona que soy en esencia. Ahora, sí, si tengo la significación de que vivo en un mundo impermanente, ok, me muevo en la impermanencia y estoy en un movimiento constante. Pero probablemente la resistencia al cambio tan natural en las organizaciones y en las personas, que son las que conforman las organizaciones, es porque realmente tú querés cambiar, querés dejar de ser como la persona que eres, así en bruto. Probablemente no. Ahora, si profundizáis un poco y decís, bueno, sí, hay conductas que yo hago que quiero dejar de hacer, ya, estamos en otra cosa ahí. Pero tú seguís siendo en esencia el ser humano y estáis tratando de a lo mejor de conectarte con esa mejor versión de ti mismo. Pero es la mejor versión de ti mismo, no es la mejor versión de otra persona que no estáis siendo. Reflexione como
Gracias. abrir conversaciones que pueden ser como entretenidas, pero creo que la semántica y la significación del lenguaje me parece sumamente relevante en el bienestar de las personas y en las relaciones humanas. Eso, gracias por tu presentación. Gracias a ti por tus comentarios, que dan mucho que pensar, eso sí. Y el Gianfranco que partió de Uruguay a Italia y después a Alemania y después vuelve otra vez a Uruguay. ¿Qué pasó con su esencia? A ver, eso es muy interesante porque para mí, entonces desde que yo me acuerdo, yo tenía 11 años cuando mi hermana, que tiene 10 años más que yo, estaba mirando el libro de la Universidad de Roma para ver en qué facultad iba a ir a estudiar. Y yo también, como buen nene curioso, empecé a leerlo, ¿no? A mirar esto, lo otro, ¿no? Y al final dije, esto es lo que quiero ser, ingeniero aeronáutico. Yo tenía 11 años y cuando yo esa cosa se la cuento a alguien, me dicen, vos estás loco. No, no era así, un nene no puede. Sí, puede. Al menos en mi caso sí. Y yo estuve haciendo ese trabajo por mucho tiempo. Ahora te digo, yo puedo seguir siendo un ingeniero aeronáutico y soy bien distinto de lo que es un ingeniero aeronáutico. Porque un ingeniero aeronáutico, y me baso sobre esa cosa porque, para hacerlo simple, porque si no necesitaríamos un par de horas para hablar de este tema. El ingeniero aeronáutico que cree que hay una posibilidad de tener un yo superior, una inteligencia universal que te está ayudando, etc. Entonces, digamos así, yo estoy bien contento de que los ingenieros aeronáuticos calculan los aviones para que vuelen sin pensar que la ley de atracción, si todos los pasajeros piensan que el avión puede volar, va a volar. Yo estoy más contento de que el avión vuela porque los ingenieros calcularon todo lo que había que calcular y el avión no se va a caer a pesar de que no haya uno en el avión que crea que el avión se pueda volar, ¿no? Entonces, esa es la cosa, digamos, yo progresivamente estoy entendiendo más de la potencia enorme que hay en esas cosas que están, entre comillas, afuera de lo que se puede medir, de la versión mecanicista del universo, sin molestar a la física cuántica, que pobrecita la violan cada día con frases bien raras, pero bueno. Entonces, yo estoy descubriendo cada día más y eso modifica un determinado tipo de creencias y de bases que para mí eran la base donde yo me apoyaba. No sé si se entiende, porque ese Sí. es el cambio. El cambio es, entonces, es como caminar. Entonces, yo estoy parado, tengo mis dos pies en el suelo, ¡pam! Perfecto, no hay problema. Pero en el momento en el que yo levanto un pie, si no tengo más que cuidado, yo tengo que empezar a moverme para poder apoyar el pie en otro lugar. Y si el pie lo apoyé demasiado lejos, puedo tropezar y hasta caerme y perder también el punto de contacto con el suelo que tenía con el otro pie. No sé si se entiende eso. Entonces, lo fundamental es entender cómo puedo yo, desde el punto de vista personal, apoyarme bien en cosas distintas. Y si yo quiero estar parado, entre comillas, porque parado después también tiene una semántica como si fuera desagradable estar parado, ¿no? Pero si yo me quedo parado en esa situación, me quedo parado en esa situación y ya está.
Si quiero cambiar algo, experimentar algo nuevo, necesariamente tengo que cambiar mi posición. Y no estoy diciendo que tengo que cortar mis raíces, ¿no? Pero necesariamente estoy cambiando mi posición, estoy cambiando mis puntos de apoyo. Me apoyo ahora, Gianfranco como ingeniero se apoyaba en determinadas cosas. Y ahora Gianfranco como coach se apoya a otras cosas. Okay. Mira, alguien pregunta, dice, bueno, te agradece la exposición, la encuentra muy interesante. Sin embargo, le hace ruido lo que ocurre hoy en el mundo. Dice, somos testigos directos de la mayor intervención. Hay 7.000 millones de personas confinadas, a las cuales le han cambiado sus conductas de vida. Y todo eso en menos de un mes. ¿Otro paradigma para orientar y cambiar al ser humano, piensas? En la última pregunta no la entendí bien. ¿Piensas tú que este es un paradigma para cambiar al ser humano? ¿El que estemos confinados? Es una oportunidad. Es una oportunidad para que el ser humano cambie. Pero, de nuevo, el ser humano en realidad no existe. Existe cada individuo y existe lo que cada individuo hace con esta experiencia. Cuanto más se focaliza en sí mismo, cuanto más se aísla de los demás o cuanto más se une a los demás, cuanto más se une a sí mismo en la parte espiritual. Naturalmente, si uno se queda en la cuarentena mirando Netflix y el noticioso, al final de la cuarentena va a ser igual que ahora, probablemente con un poco de psicosis más que ahora. Si pasa esos meses hablando con la gente que quiere en el sentido de querer, ¿no? Estoy teniendo mucho cuidado de usar la palabra amor en este momento. Ya sabes. Sí, hablando con la gente que quiere, leyendo libros que le permiten de evolucionar un poco, haciendo ejercicios de meditación, haciendo ejercicios de centramiento, haciendo todas esas cosas que antes no podía hacer y ahora no puede decir no tengo tiempo porque está en casa, al menos media hora o una hora de viaje hasta la oficina se la estaba ahorrando por 2. Ese tiempo hay que usarlo. Y hay que usarlo para crecer. Si uno quiere crecer, si no quiere crecer y quiere quedarse en la situación en la que está, perfecto. Bueno, le voy a dar la palabra a Antonio por ahí y después no sé si Yanna quiere hablar también, pero antes te quiero preguntar algo que me dicen acá. Todo se puede medir, si no con instrumentos, con la percepción, hasta en lo técnico, con sintonía fina, como en los experimentos en laboratorio, que antes de pasar por los parámetros duros pasan por el motor generador de ideas, por el ingenio, la formación de teorías y comparación de conceptos, luego el conocimiento, hasta crear el instrumento y las unidades de medida. ¿Qué te parece esa afirmación, esa declaración? Es una frase bien complicada. A ver, yo la había... ahora, si me permiten, yo ahora había visto que tenía unos cuantos mensajes para mí en privado y dije, madre de Dios, yo ahora esto, ¿cómo lo contesto? Y empecé exactamente, por algún motivo tan cayó mi ojo en esta frase, en esta... sí, frase, pregunta o comentario, que es el más largo que hay. Y claro, entonces, para mí lo fundamental ahí es el hecho de que si se mide de manera objetiva y no subjetiva, entonces hay poco para discutir. Si se mide de manera subjetiva, y por eso yo había traído el ejemplo del amar más, amar menos, ¿no? No porque fuera importante amar más o menos, ya el amar es una función con un escalón, así que es amar o no amar, no es muy importante.
pero mucha gente dice, tú no me amas tanto cuanto quiero yo, tú no me amas como quiero yo, ¿no? Y es exactamente ese quizá el punto sobre cuando uno puede medir de manera objetiva, es más fácil ponerse de acuerdo. Los ingenieros raramente tienen discusiones sobre soluciones técnicas. Y por más que se agarren de los pelos, digamos, después de que terminaron esa discusión, si es mejor usar aluminio no sé cuánto para esta parte o titanio no sé qué otra para esta otra parte, o ponerle un osciloscopio de no sé qué para esto o para lo otro, después se van amigos como antes a comer juntos. Cuando se empieza a hablar de algo que no es medible, como la honestidad de un político o el comportamiento honesto o no honesto de uno de los gerentes, o el interés que el jefe tiene o no tiene, ahí empiezan los problemas. Porque no se mide, no se puede, no es que hay algo que dice, bueno, eso es objetivo, así que no hay para discutir. Son 7 centímetros. Ujú. Entonces, yo entiendo lo que se dice, la percepción, puede haber percepción, y claro, se entiende que es más caliente una cosa, que está más fría la otra. Para mí es, en el momento en el que se saca toda la parte subjetiva, la mayor parte de las cosas subjetivas, se reduce el hecho de tener que tener razón, porque si no estoy perdiendo mi yo. Mi opinión, yo decidí, vi esta imagen, percibí lo que pasaba en mi alrededor y saqué mis conclusiones, y esto es mi visión del mundo. Cuando llega otro y me dice, no, tu visión del mundo no está bien, las vacunas son buenas o son malas, igualdad, ahí se empieza la gente a pelear. ¿Por qué? Porque no hay una visión objetiva. Se empiezan a ver cosas que son, probablemente es algo así. Hay la probabilidad que, y entonces en ese momento tenemos el problema de necesitar tener un corazón muy grande y decir, bueno, él tiene otra opinión o ella tiene otra opinión de la mía y está tan buena. Y si él o ella tiene esa opinión, no pasa nada. No es que ella tiene que tener mi opinión porque yo tengo razón, ¿no? Ok, gracias. Antonio, ¿me puede dar el micrófono, Antonio, por favor? Abrirlo. Hola. Ahora sí. Ya, perfecto. Mira, yo desgraciadamente llegué tarde, llegué 1 hora y cuarto más tarde, por lo tanto me perdí la presentación de Gianfranco, ¿no? Por eso Bueno, lo hacemos de nuevo, no hay problema. no quiero opinar cosas, tengo un montón de chicharra en este momento, pero quería señalar 2 cosas, Gianfranco. He visto en mi experiencia más reciente y última de el abuso que se ha hecho del término amor, ¿ya? ¿Ya? Sí. Incluso he conocido empresas donde existe la gerencia de felicidad y hay un gerente de felicidad, ¿ya? Y aquí nos queremos mucho todos, ¿ya? Pero ese querernos, que puede mirarse desde puntos de vista muy distintos, pero ese querernos es un instrumento, es una actitud instrumental. ¿Ya? Porque en mi experiencia de 40 años de desarrollo organizacional, ¿ya? A mí nunca me llamaron porque la gerencia general estaba interesada en el desarrollo espiritual de sus trabajadores o porque estaba interesado en el afecto de sus trabajadores. El objetivo fue siempre uno y simple: incrementar la productividad. Correcto. Y en función de ese objetivo pueden haber subobjetivos
mejorar las comunicaciones, mejorar las relaciones, mejorar los liderazgos, etcétera, etcétera. Pero es instrumental. Claro. ¿Ya? Entonces, yo entiendo que, bueno, para los que hemos sido, para los que nacimos y nos formamos en una cultura determinada, en la cual el amor es una cuestión importante, de fondo, ¿ya? La base de las relaciones, ¿ya? Cuando se instrumentaliza eso, ¿ya? Yo siento rechazo, ¿ya? Oye, ¿no? Si aquí lo que se quiere de mí es que rinda más, produzca más y sea un mejor trabajador, ¿ya? El resto Igualdad. es irrelevante, o sea, no es irrelevante, el resto es instrumental, ¿ya? Y la otra cosa, bueno, lo que me surge de haber escuchado lo que escuché. Y la otra cosa es que respecto de la mirada ingenieril de los fenómenos sociales, bueno, Fernando Flores, que es el creador del modelo del coaching, es ingeniero civil, ¿ya? El punto está en que en mi experiencia he trabajado siempre en puras empresas de ingenieros civiles, eso es desde que nací, ¿ya? Es poder cambiar la metodología de análisis, es poder mirar el asunto desde otra perspectiva. Para los ingenieros civiles no existen las escalas ordinales, existen solo las escalas ordinales. Y las escalas ordinales no te funcionan en los fenómenos sociales, ni psicológicos ni sociales. No funcionan, porque están midiendo con una wincha que no sirve. Están midiendo con un instrumento de medición que no sirve. La medición en esta área de la competencia blanda es solo medición ordinal. Y la medición ordinal te permite muy pocas operaciones. Todas las demás no son válidas. Entonces, creo que para enriquecer este trabajo de facilitación de procesos de aprendizaje, ¿ya? Necesitamos una mirada mucho más amplia. Para mí, los ingenieros que se han metido en esto tienen toda mi admiración. O sea, te digo, ha sido fantástico trabajar con ingenieros coach, ¿ya? Para mí, formarme en empresas de ingeniería fue fantástico porque me dio rigurosidad. Pero entiendo que mi objeto de estudio requiere de miradas mucho más amplias. Bueno, y discúlpame que te diga estas cosas, porque yo no sé lo que tú dijiste, desgraciadamente me perdí tu exposición, entonces me quedo con algunos comentarios que escuché y me encantó. Soledad, quiero decirte que me encantaste. Gracias, Antonio. Bueno, oye, estamos para terminar, estamos a 5 minutos. Yanna, ¿tú querías decir algo desde tu experiencia, algún aporte, algo? Yanna, y con eso terminamos. Si le pueden dar el micrófono. Ahí sí, dale. Buenas, al igual que Antonio, no vi la presentación completa. Tuvimos problemas de ingreso, dale. Claro, estuvimos comunicando. Sí. Indistintamente de eso me resonaron bastantes temas y lo considero bastante interesante la mirada porque coincide mucho en mi búsqueda también, porque yo también me certifiqué como coach integrativo. Por lo mismo, la especialidad, porque considero que uno tiene demasiados puntos de vista o demasiadas preguntas para poder acompañar un proceso o planificar en sí o llegar a un rapport real en una sesión o al trabajar con varias sesiones con una persona o con un equipo de personas. Vaya a ser como se pueda generar.
Y desde mi experiencia, claro, ha habido una transformación, porque también tengo una base de ingeniería en informática. En este momento me he permitido decantar un poco con el tema del virus. Y siento que hay una oportunidad muy grande para todos. Hablaron del amor, se habló del amor, no escuché esa parte, en realidad me quedé bien interesada con eso, así que me gustaría que mandara la presentación. El amor tiene un significado porque cada uno vive el amor de una forma distinta, como le resuene a uno, porque recuerden que tenemos una programación y esa programación viene desde nuestra cuna, nuestra genética, de nuestro ADN, viene de todo, viene de nuestro árbol genealógico también. Entonces, desprogramar todo eso para poder nuevamente reaprender cosas nuevas o reaprender, parte por el amor propio, el personal. Preguntarse principalmente, ¿qué considero que realmente que es el amor? ¿O qué tipo de amor es el que ando buscando yo? Porque el amor existe en todos lados. Principalmente lo que falta mucho a la humanidad, y disculpen que me vaya con este discurso, considero que es realmente resonar desde qué punto de vista nosotros queremos evolucionar y crecer, y sobre todo con la nueva tendencia o con todo lo nuevo que viene, la tecnología, cómo nos ha invadido, cómo estamos evolucionando como seres humanos. Creo que la forma de comunicar el amor, de expresarlo de una forma distinta, pasa por un filtro, y eso tiene que ver con algo tan personal, y eso es un trabajo que dentro de ello, Sergio también me ha acompañado, sabe mi historia, dentro de ello es un trabajo porque tiene que ver con uno, tiene que ver con uno ir sacando la cáscara y se va, como a una cebolla se va abriendo, y uno va viendo la vida desde un punto de vista totalmente distinto, porque hay creencias, y ahí hay que botar paradigmas, y por lo demás, encontré interesante, una muy buena herramienta, me siento muy identificada con varios comentarios de acá de los invitados, y eso. No puedo decir mayormente que considero que el amor principalmente es el que uno tiene que darse a uno, y ahí uno va descubriendo en el camino, porque uno tiene muchas expectativas de lo que es el amor. Entonces, quizás uno aspira a tener una pareja que ande por la playa, y es una infinidad de situaciones. Uno puede vivir eso en cualquier instante y con cualquier persona, pero el amor real, el verdadero, ese siempre acá adentro es en la brújula. Es amor. Es imposible de no verlo. Bueno, muchas gracias, Yanna. Oye, Gianfranco, Gracias. muchas gracias por tu tiempo. Quiero saber cómo te sentiste, una última palabra, una última frase, cómo te sentiste, y con eso terminamos. Yo espectacular, me sentí muy bien, los agradezco a todos por todos los inputs que me dieron. La próxima vez creo que no voy a usar el ejemplo del amor para... no, pero fue una broma, ¿no? Seguramente una cosa extremadamente agradable. Gracias por todo lo que aprendí esta noche, fue espectacular. Y si quieren, yo veo que hay algunas manos levantadas, sé también que hay momentos en los que hay que cerrar. Si quieren mandarme un correo o conectarse conmigo en Facebook o lo que sea, con muchísimo placer puedo charlar con ustedes más. Así que por favor no tenga ningún tipo de excitación en conectarse conmigo, porque a mí también me haría mucho gusto. Bueno, sí, nos quedó Olivia y por ahí María Teresa. Bueno, pero tenemos que respetar el tiempo. Claro. Muchas gracias, nos estamos viendo la próxima semana. La próxima semana vamos a empezar a las 8 porque la persona es de México y ahí tenemos algunos problemas de horario, pero empezamos a las 8. Gianfranco, nuevamente, muchas gracias, muchas gracias. Les mando por favor la PPT y el libro. Me mandan un mail. Muchas gracias a la gente de la universidad que nos acompañó en esta jornada. Muchas gracias, Fernanda, a todo tu equipo. Muchas gracias a todos. Gracias por estar presente. Que estén bien. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao, Verónica. Chao, Olivia. Muy bienvenida.
A la próxima. Chao, Luis del Río. Chao, Pedro. Chao, Nubia. Sinara, muchas gracias por tu participación nuevamente. Qué rico que estés todos los jueves. Chao, Nubia. Chao, Pedro. Chao, Pedro. Chao, Pedro. Muchas gracias, Gianfranco. Eric Cortés Gracias. también se comunicó. Logró, por favor. Muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.